Sean bienvenidos una vez más a su clase Ciencias Sociales de este curso tercero de secundaria. Con ustedes, su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Un placer estar con ustedes acá el día de hoy. ¿Cómo estás, Neurona? Muy bien, profesor. Y listo para iniciar la clase del día de hoy. Qué bueno que estás lista. Pero para estar más listo que antes, pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, iniciamos con buen pie nuestra clase de este día. Y lo principal y lo básico es recordar qué estudiamos en nuestra clase anterior. ¿Qué material estudiamos nosotros? En la clase pasada aprendimos que la demografía es una ciencia social que estudia la población y las principales características que la componen, tales como las tasas de natalidad, de mortalidad, de migración, de inmigración, de morbilidad, entre otros. Además aprendimos que los migrantes son las personas que se trasladan de un lugar a otro. Y por último, precisamos que el censo es la actividad de conteo nacional que se realiza cada 10 años. Exactamente. Ese fue el contenido que tuvimos la oportunidad de profundizar y que hoy también vamos a hacer unas cuantas puntualizaciones para que esto quede bien fijado en nuestro conocimiento. Y con esto damos paso a la palabra clave del día. Y la palabra clave es densidad. Palabra clave: densidad. Según la Real Academia de la Lengua, dentro de las ciencias sociales, la densidad es el número de individuos de la misma especie que viven por unidad de superficie. De ahí viene la expresión densidad poblacional. Esta se refiere a la distribución de personas en un país o región. La misma se realiza calculando la cantidad de individuos que habitan en cada unidad de esa superficie, y esto se da a conocer en kilómetros cuadrados.
Como te das cuenta, hablar de densidad es referirse al número referente al número mayor. Un ejemplo concreto para que se vaya entendiendo. Dentro de la demografía hablamos de densidad diciendo, densidad es igual a población entre superficie. Es decir, la cantidad de personas que puede haber dentro de un territorio concreto. Diciendo con esto también la capacidad de personas que pueden habitar en un lugar. Porque cuando tenemos más personas que las que pueden habitar ese lugar, pues se habla de sobrepoblación. Un ejemplo sencillo de esto y sería lo más práctico para nosotros. Si pensamos en nuestra casa, en tu hogar, mi hogar. El hogar tiene, supongamos, 3 habitaciones. Y decimos, en cada habitación puede haber un integrante de la familia. ¿Cuántas personas pueden vivir allá? Pues serían 3. Si tenemos más de 3 personas viviendo allá, la densidad dice, esta población, supongamos que sea 5 entre 3, porque solamente pueden haber 3, dice el número es mayor. En ese sentido, la densidad poblacional supera la capacidad que tiene ese territorio para tener un grupo específico de personas habitando allí. Esto mismo ocurre con los países, una ciudad, un sector o un barrio. La delimitación geográfica dice específicamente cuántas personas pueden vivir. Y esto no solo por el hecho de que si caben o no caben, sino por la cuestión de la capacidad de vida que hay ahí dentro. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Cuando pensamos en un barrio, cuando pensamos mejor en una ciudad, sucede lo siguiente. Tú dices, en una ciudad debe haber una escuela, un hospital, supermercado, debe haber también un centro policíaco, debe haber casas, unas canchas, un parque. Ese acondicionamiento se llama espacio geográfico, que es el lugar, el territorio adecuado para que haya vida. Ese territorio que es adecuado para que haya vida es el que es evaluado para saber cuántas personas pueden vivir ahí dentro, cuántas personas lo pueden habitar. Y con esto damos un paso. Hablar ahora del espacio geográfico. Ya te hablé de la densidad, capacidad de personas que pueden habitar en un territorio o una superficie. Hablemos del espacio geográfico. El espacio geográfico concretamente se refiere a las condiciones de vida que hay en ese lugar para esa cantidad de personas que decide vivir allá. Por ejemplo, si tenemos en un barrio una escuela con capacidad para 200 estudiantes, pero resulta que los que estudian no son 200, sino 500. ¿Qué sucede? Hay 300 estudiantes que deben ir a otro barrio y fácilmente a otra ciudad. Por lo tanto, se repiensa inmediatamente y se dice, en base a la cantidad de personas que viven en esta localidad, en base a la cantidad de estudiantes que están en este sector, pues la capacidad que tiene la escuela debe aumentarse para poder de ese modo responder a esa necesidad. Y ahí es la atención eminente del espacio geográfico, pensar en las condiciones de vida propicias para aquellos que viven en ese territorio. Igual pasa con lo siguiente, si solamente tenemos 2 empresas, supón que una de ellas sería una industria de fabricar zapatos y otra sería de servicios domésticos, y cada empresa tiene capacidad de 500 empleados, sumando la cantidad de las 2 empresas serían 1000 personas, pero resulta que quienes necesitan trabajo son 2000 personas. ¿Qué pasa con esto? Hay una necesidad a la que se debe dar respuesta, y es que el espacio geográfico referente a la industria, al empleo, queda pequeño para la cantidad de personas que necesitan conseguir empleo. De ahí la cuestión que tú miras, que fácilmente tus padres trabajan fuera de ese sector donde viven. Incluso algunos trabajan fuera hasta de la ciudad y se trasladan diario.
¿Por qué? Porque el espacio geográfico ya no responde a esa necesidad. Y aquí la atención de que el espacio debe estar acondicionado para responder a esto. ¿Quiénes dan respuesta a esto? Los mismos ciudadanos que habitan dentro de él. El espacio geográfico se conforma por la parte natural, por la parte social y por la parte económica. Cuando te hablo de la parte natural es que en el espacio natural tenemos los árboles, el sector primario, aquellas industrias que responden a ese sector primario. En el espacio social tenemos escuela, hospitales, restaurantes, cuestiones de servicio a la población. Y estos servicios satisfacen una necesidad. Y dentro de ello está el sector económico, que responde a los empleos, como te mencioné anteriormente. Espero que hasta acá la idea vaya cuajando un poco en tu mente. ¿Se entiende esto que vamos hablando? Así es, profesor. Y ahora mismo identifico algunas preguntas de redes sociales. Excelente. ¿Quién pregunta y de dónde? Luis Manuel Paniagua desde La Romana nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede reestructurar un espacio geográfico? La pregunta es muy inteligente e interesante. ¿Por qué? Porque yo te decía que a veces, por ejemplo, mencioné ahorita que las escuelas no satisfacen según esa necesidad. Entonces, la pregunta es muy atinada, porque esos estudiantes podrían quedarse ahí mismo. Fíjate, sí, los espacios geográficos pueden ser modificados, siempre y cuando el territorio, la superficie, lo permita. Es decir, si tenemos una escuela que responde a 300 estudiantes y de momento ya son 500, pues si el territorio lo permite construir otra escuela, pues se modifica el espacio geográfico. Pero si el territorio no lo permite, pues ese ya no puede ser modificado. Así que un punto esencial acá es que el territorio permita la modificación de este. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesor. María Romero desde Santiago nos pregunta lo siguiente. ¿Qué utilidad se le puede dar a los datos demográficos? La pregunta es acertada porque cuando estudiamos decimos, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene esto en mi vida? Muy interesante y muy curiosa la pregunta. Fíjate, las personas que trabajan en el marketing, en publicidad, utilizan estos datos demográficos. Por ejemplo, si ellos ven y dicen, bueno, aquí tenemos una población que el 40% es niño, pues entonces el comercio se va a enfocar ¿a qué? A los niños. Cuando quieren hacer una publicidad de un producto, se fijan si es un producto para personas de avanzada edad, 65, 70, 80 años, y ven que en ese sector solamente un 1% corresponde a esa edad, ¿qué dirán ellos? Aquí el producto no se va a vender. Pues entonces ellos, al igual que otras empresas y otros sectores de nuestra sociedad, hacen uso de esos datos demográficos para que tú veas el alcance que tiene el estudio de las ciencias sociales, que hasta ahí llega eso. ¿Se comprendió esa idea? Así es, profesor, y no tenemos más preguntas de redes sociales. Por el momento, porque con el tema que viene ahora, de seguro saldrán más preguntas. Y el tema es la migración. ¿Qué ocurre con esto? Te mencioné anteriormente que hay personas que se trasladan del lugar donde viven a otro lugar, dependiendo la necesidad. Pusimos el ejemplo de algunos que van a estudiar, pero también está el ejemplo concreto, y esto lo vivimos a diario, de aquellos que viven en un lugar y trabajan en otro lugar. Pues ese trabajo, ese traslado, esa acción social se llama migración. Migrar es ir de un punto hacia otro punto, trasladarse. Pero sobre todo cuando te traslada y te asientas en el otro lugar. Es decir, haces vida, te quedas en otro punto. Resulta que la migración tiene diferentes motivaciones y a veces distintas razones. Mayormente es por cuestión de necesidad. Hay personas que viven en el campo, pero ya la vida allá se pone un poco difícil, consiguen una oportunidad de trabajo y se van a la ciudad.
Hay otros que consiguen una beca universitaria y se marchan de su país de origen hacia otro país a estudiar. Eso es migrar. Y mencionábamos en otra clase que la acción misma de migrar se divide en dos. Está la acción de emigrar, irte de tu lugar, y la acción de inmigrar, de llegar a un lugar. Aquí te pongo atención a lo siguiente. Cuando se hace por necesidad, existen lo que son los refugiados. Refugiados son aquellas personas que, por una índole religiosa, incluso a veces política, necesitan irse de su patria y piden asilo, piden refugio en otro lugar, en otra nación, en otro país, para vivir allá. Pero sucede que esto a veces no es por una motivación positiva, sino que cuando se pide refugio, es básicamente que tú no puedes estar en tu lugar. En la historia se han dado muchos casos sobre esto. Actualmente no lo tenemos en nuestro país, gracias a Dios. Y a esas personas, los inmigrantes, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas le dedicó un día para pensar en tantos que han abandonado su patria, en tantas personas que por motivación de mejoras de vida han tenido que dejar su suelo y con esto incluso dejar sus familias. Y el día, ¿cuál es? El 18 de diciembre. Esta es la fecha dedicada para los inmigrantes, pensando sobre todo en los refugiados, en aquellos que por necesidad han dejado su patria, han dejado su suelo. ¿Por qué es importante hablar acá sobre migración? ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque esto modifica la estructura de la densidad poblacional, porque reduce el número de personas que vive en un lugar, pero también aumenta el número de personas que habita en ese lugar. Te pongo el siguiente ejemplo. Si en una ciudad X hay mucho trabajo y en otra ciudad Y no hay trabajo, ¿qué pasa con los que viven allá? Deciden venir a esa ciudad X, pero esa ciudad ya tiene un grupo de habitantes que trabajan. Si le sumas las horas de trabajo, los espacios, los puestos de trabajo de otros que vienen, ¿qué pasa? Fácilmente el que habita en ese lugar se queda sin trabajo y se presenta una problemática mayor. Pues aquí ponemos atención por eso, porque las migraciones modifican la densidad poblacional, modifican la cantidad de personas que pueden vivir en el territorio, la cantidad de personas que puede subsistir en ese territorio. Y eso modifica grandemente la economía, la educación, sector salud. ¿Por qué? Porque tenemos más personas que aquellas que pueden realmente ser atendidas. En algunos casos esto es muy positivo, porque tenemos naciones, tenemos provincias, países en los que básicamente no aumenta tanto la población y les hace bien que lleguen personas de otros lugares, porque inyectan energía nueva, inyectan capacidad y hasta mueven la industria. Y esto es algo muy positivo, porque es parte del dinamismo de la sociedad. Y con esto te digo que esto amerita una atención de los gobernantes. ¿El qué? El saber cuál es la cantidad de personas que puede habitar en un lugar, dejando un margen para saber cuál es la cantidad de personas que pueden venir a un lugar. Porque ocurre lo siguiente: si tenemos personas de más y esas personas deciden construir casas, deciden comprar vehículos, llega un punto que el espacio no da ni siquiera para caminar. Por eso la atención, por eso lo que te dije anteriormente, depende de la capacidad que tenga el territorio de poder tener dentro de sí la cantidad de personas que desee estar en ese espacio. El territorio es esencial y la capacidad productiva para apuntar a la calidad de vida también es eminente en ese sentido. Y así es como cambia, como se mejora y se modifica la densidad poblacional, teniendo el efecto inmediato de que la migración es un punto focal, un punto que hace atención a la modificación de esta estructura. Eso tú lo ves muy a menudo. En casos
más sencillo. Cuando uno se muda de un barrio a otro, se altera la población del otro barrio. Y del mismo modo, cuando vienen personas de otros lugares, alteran la convivencia, la estructura de ese barrio. Pues eso ayuda a un dinamismo, pero como te decía, también llama a una atención, porque puede en sí mismo detonar una problemática. Y con esto hay que tener en cuenta que la densidad poblacional está en continuo cambio, en continua mejora y una continua atención por las modificaciones que esto puede tener. Puedes hacer en casa el siguiente ejercicio. Pensar, ¿cuántas casas hay en mi sector? Tú miras cuántas casas hay, cuántas familias habitan allí. Y dependiendo de ese número, tú dices, ¿y en este territorio caben más casas? ¿En este territorio cabe otra escuela, otro hospital? Porque si es así, tu espacio no tiene las condiciones para asumir la responsabilidad de nuevas familias que lleguen. Pero si hay un territorio adecuado para que habiten allí, pues la migración se puede dar. De lo contrario, no. A veces tenemos la situación de que hay un hospital que solamente responde a necesidad de 100 personas, pero en el lugar viven 400 personas. ¿No pueden ser atendidas? No se puede. Entonces, haz ese ejercicio en casa. Figúrate cuántas personas habitan en tu lugar y cuántas personas podrían venir a ese espacio, para de ese modo saber cuál es la densidad poblacional que es aceptada y regulada según el territorio, según la superficie. Porque recuerda, la densidad se va a medir cantidad de habitantes y el territorio, kilómetros cuadrados que hay en ese lugar, porque de lo contrario no cabemos, sencillo. Y a esto apunta la sobrepoblación. Pero en algunos casos tenemos infraestructuras de más. De ahí la atención de saber exactamente cuál es la capacidad que tiene un sector, país o nación para atender a sus habitantes y poner atención a aquellos que desean venir a este lugar. Neurona. Sí, profesor. Veamos cómo está tu memoria, cómo está tu capacidad de asimilación, porque la de nuestros estudiantes de seguro que está muy bien. Te diré 5 enunciados, 5. Y cada uno de ellos tú lo vas a completar. Te diré, por ejemplo, densidad es, y tú dirás la definición. ¿Comprendes la idea? Claro que sí. Vamos a ver. Iniciamos con la primera. Menciona los elementos del espacio geográfico. Natural, social y económico. Esa estuvo bien fácil. La segunda. Un refugiado es... Una persona que busca asilo en otro país diferente al de su nacimiento. Y decíamos que esto se puede dar por diversas situaciones. A veces son situaciones religiosas, situaciones políticas o incluso una necesidad de que no hay empleos. Eso puede pasar. La siguiente, un inmigrante es... Una persona que llega a otro país y se establece de manera legal. Eso es muy importante. Inmigrante es el que llega a un lugar. Y decíamos que el emigrante, el que emigra, es el que se va de un lugar. La cuarta, el área de mayor dificultad para un migrante es... El trabajo, sobre todo el trabajo formal. Claro, por como decíamos anteriormente, cuando esas personas llegan a una localidad, ya hay un gran grupo de personas trabajando ahí. Entonces, hay que ver si hay trabajo formal para esa persona, porque modifica la estructura y el sistema de esa sociedad. Quinta y última para ti. Fecha del Día Internacional del Inmigrante. El 18 de diciembre, fecha declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cada año hacemos memoria de esas tantas personas que de seguro en tu casa hay, porque a veces tenemos personas que viven fuera de nuestra nación, algunos familiares. Atención a qué? A la necesidad por la cual esa persona se fue.
porque amerita muchos cambios, muchas mejoras y acondicionamientos, porque altera incluso la dinámica no solamente de la sociedad, sino también la dinámica de nuestra vida, la dinámica y la estructura de esa familia. Cuestión que eso amerita una atención eminente. Vamos pensando, ¿qué es lo que hemos dicho hasta el momento? ¿Podrías decirme lo que hemos dicho hasta ahora? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que la densidad poblacional es la cantidad de personas que viven en un espacio específico, según la cantidad mayor de personas que habita en un país o sector tomado de referencia. Y usted nos dijo que esta toma en consideración dos elementos: habitantes y kilómetros cuadrados. Además, nos enseñó las posibles razones que provocan la migración, tales como oportunidad de vida, situación política, proyectos académicos, realidad religiosa, entre otros. Exactamente. Hicimos referencia a eso. La densidad poblacional cambia. Densidad es igual población entre superficie, la cantidad de personas que puede habitar en ese lugar. Y pensando también la cantidad que puede vivir en ese país. Continúa repasando ese contenido y también las clases que hemos dado hasta este punto. Por eso te invito a que visites el link en pantalla para continuar profundizando el conocimiento que vamos adquiriendo. Y resulta lo siguiente: las palabras que te comunico acá, el conocimiento que tú adquieres, puede ser muy bueno y muy positivo, pero es mucho mejor cuando éste se convierte en una actitud, cuando ese conocimiento pasa a una actitud de vida. Por eso, enfoquémonos en que esta palabra tenga una acción en nosotros, en que este conocimiento tenga una aplicabilidad a nuestra vida diaria. Y por esto te menciono esa frase del escritor y político Juan Bosch: la palabra puede exponer la acción, pero no suplantarla. Miles de frases son incapaces de decir tanto como una acción. Nos vemos en la próxima.